Un día, un 31 de diciembre, a mediodía, una mamá le dice a su hijo: hijo, acompáñame al hospital porque me siento un poco mal. Traigo un pequeño dolor en mi brazo. Y el hijo dijo: sí, claro, mamá, vámonos. Se fueron al hospital y la madre de familia se quedó internada porque el médico le dijo: estabas a punto de tener un infarto. Necesito meterte un catéter, ¿sí? Pero más que catéter, le digo: ¿sabes qué? Necesitas un marcapasos, porque tu vida está en peligro. Esta familia tenía planeado pasar el último año como familia, contentos, en la mesa, cenando. Sin embargo, no ocurrió así. No sabemos qué es lo que nos espera en esta vida. Lo que sí sabemos es que los cristianos debemos de entender que Dios es fiel. Amén, hermanos. Dios es fiel, pero la pregunta: ¿fiel a qué? Dios es fiel, sí, pero ¿a qué? Quiero contestar esta pregunta a través de la palabra de Dios, pero antes oremos. Padre, gracias te damos porque nos permites cantar, orar, pero ahora, Señor, queremos recibir tu palabra. Te pido que el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, sea quien nos hable y que podamos entender que tú eres fiel y cumples tus promesas, y que nosotros podamos refugiarnos en ti. Háblanos, Espíritu Santo, úsame solamente como un instrumento donde también pueda seguir disfrutando de tus promesas. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios es siempre fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a su palabra, fiel a sus promesas. Y una de las promesas del Señor es que Él dice que Él estará con nosotros cada cuándo, hermanos, todos los días hasta el fin del mundo. Muchos de ustedes tal vez están sufriendo en estos momentos. Tal vez siguen dolidos por la muerte de un familiar y traen todavía el dolor cargando. Tal vez estás sufriendo por tus hijos que no obedecen, que no quieren venir al templo, por más que les hablas. Estás batallando con ellos y tal vez para ti es una mortificación como papá o como mamá. Tal vez estás sufriendo por alguna enfermedad que no sana, sufriendo tal vez una soledad. Te sientes solo o sola. Tal vez estás pasando por problemas financieros, desempleos, y muchas veces todo esto se nos junta como tormentas en nuestras vidas y estamos desanimados o estamos tan afanados. Yo no sé qué más estés atravesando, hermano, hermana. Lo que sí puedo decirte es que la Biblia dice que Dios es fiel a sus promesas. ¿Cómo están en este día? ¿Cómo entraron a la casa de Dios? ¿Contentos, mortificados, angustiados? ¿Qué es lo que estás atravesando? ¿Cuáles son esas tempestades que se te han juntado en tu vida? El pasaje que leímos, abre tu Biblia, si lo tienes abierto, qué bueno, si no, ábrelo. Marcos. Vamos a encontrar que Dios es fiel a su palabra. El relato comienza diciendo que Jesús y sus discípulos se suben en la barca y comienzan a navegar. Comienzan a navegar para cruzar el mar de Galilea. Todo estaba tranquilo. De repente llega una tempestad y entonces hubo gran temor para los discípulos. Y lo que vamos a aprender en este relato es que en medio de las circunstancias adversas, Dios es fiel, amados hermanos.
Y sobre esta verdad quiero dejarles 3 características. ¿Qué nos enseña este relato que leímos? Número 1, las circunstancias adversas, hermanos, son inevitables. Que las circunstancias adversas son inevitables. Versículo 35 al 37, el pasaje que leímos. Quiero que lean el versículo 35, hermanos. ¿Qué dice? Y pongan atención. Hasta ahí. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y esta es la palabra clave de la fidelidad de Dios. Pasemos al otro lado. Jesús ordenó a cruzar el mar. No fue ningún discípulo que dijo a Jesús, ¿qué te parece si nos vamos de aquí? No. Jesús les dijo a sus discípulos, subamos a la barca, vamos a cruzar, pasemos al otro lado del mar. A la mitad de su navegación viene una tormenta inesperada. Ahora, los discípulos, o la mayoría de los discípulos, eran expertos en pesca, eran expertos en el mar, sabían qué hacer en una tempestad. Pero en este arranque de la tormenta, los discípulos no saben qué hacer. Estaban llenos de miedo. Hombres expertos en el mar, expertos en la tempestad, ahora no pueden hacer nada. Estaban llenos de miedo. Y así pasa muchas veces en nuestras vidas. De repente estamos en un día normal y de repente nos puede llegar algo. Y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué hoy precisamente? Si hoy tenía planes. Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, segunda parte, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Las circunstancias adversas entonces son parte de nuestras vidas. Primera de Pedro 4:12, el escritor sagrado dijo, queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba. Cuando esto les llegue, no se les haga extraño. ¿Por qué pasamos aflicciones? Porque vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado. Vivimos rodeados de una naturaleza caída y entonces es inevitable el no pasar una aflicción. Si alguien dice, yo no he pasado ninguna aflicción hasta el momento porque soy joven, te tengo malas noticias. Tarde o temprano lo vas a pasar. Pero las buenas noticias es que en el mundo tendremos aflicciones, pero tenemos a Cristo como nuestro refugio. Las tormentas de la vida, entonces, tarde o temprano nos van a llegar, porque son inevitables. ¿De quién fue la idea de cruzar el mar, hermanos? La idea fue de Jesús. Los discípulos están en una tempestad tremenda. De manera entonces que Jesús está dormido. Están los discípulos amedrentados. Se olvidaron de esa palabrita, pasemos del otro lado. Ahora, muchas veces decimos, es que pasamos momentos difíciles por consecuencias de un pecado. ¿Sí? Muchas veces sí, pero en muchas ocasiones no. Al contrario, cuando obedeces a Dios, también vas a pasar momentos difíciles para probar tu fe. Este fue el caso. Los discípulos, por obedecer a Jesús, que suban a la barca, les viene esta tormenta.
Entonces, el sufrimiento del cristiano no siempre será por una desobediencia, sino que ahí es donde es puesta a prueba nuestra fe, a ver cómo reaccionamos en medio de las adversidades. Recordemos, el Señor está con nosotros. Las circunstancias adversas son inevitables, pero también encontramos una segunda característica. En las circunstancias adversas son controlados por Dios. Las circunstancias adversas son controladas por Jesucristo. Versículo 38 y 39 dice: y él estaba en la popa, es decir, allá atrás de la barca, allá al fondo. Y dice, ¿qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿qué le dijeron? ¿No tienes cuidado que perecemos? Y el 39 dice: y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. ¿Y qué pasó, hermanos? Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Las circunstancias adversas son controladas por Jesucristo. Los discípulos estaban llenos de miedo y le dicen al maestro: Jesús, ¿no te da cuidado que perecemos? ¿No te importa que perecemos? Aquí vemos el reclamo de los discípulos. Y así a veces nos pasa, hermanos. Cuando estamos en una situación difícil, es muy fácil enojarnos con Dios. Pero el Señor nos dice: todo está bajo control. ¿Por qué a veces le reclamamos a Dios? Porque se nos olvidan las promesas del Señor mismo. Y aunque muchas veces tenemos alguna situación difícil, por alguna tempestad en que estemos pasando, no podemos reclamarle a Dios absolutamente nada, porque incluso uno de los nombres de Dios que recordamos en diciembre, ¿cuál es, hermanos? Emmanuel. Y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y Dios con nosotros lo vemos a lo largo de toda la Biblia. En Génesis encontramos que cuando Dios convivía con Adán y Eva, Dios estaba con ellos. En Éxodo, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios iba caminando por el desierto, ahí iba Dios con ellos. Ahí estaba en el tabernáculo. En el Nuevo Testamento, en Juan 1:14, el pasaje lo conocemos. Dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó, ¿a dónde? ¿O en quién? Y habitó entre nosotros. En Apocalipsis 21, versículo 3 encontramos, cuando habla de la consumación de los tiempos, dice que el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Así que, hermanos, cuando le reclamamos a Dios algo, es un reclamo que no tiene ningún fundamento, porque Él está con nosotros siempre. Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas, y entonces podemos decir: Dios, en tus manos deposito mis adversidades. ¿Cuál es nuestra seguridad en momentos de aflicciones, hermanos? Nuestra seguridad es la presencia de Jesucristo en nuestras vidas, aquel que entregó su vida por nosotros. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si en tu necesidad, hermano, hermana, hay dolor porque estás enfermo o enferma, miren lo que dice la palabra:
Había una necesidad más grande que una enfermedad física, una necesidad espiritual que es el pecado, la salvación, porque íbamos directito a la condenación eterna, pero el Padre se desprendió de su Hijo, de manera que lo entregó por nosotros para rescatarnos de la condenación eterna, rescatarnos de esa necesidad grande que teníamos como seres humanos pecadores. Y entonces, si Dios nos ha rescatado del pecado, también nos puede rescatar en la tempestad en que hoy estemos atravesando. Dios te va a sostener, Dios te va a dar lo que necesitas si es su voluntad. Dios va a proveer, Dios te va a dar la fuerza que necesitas. ¿Por qué? Porque en medio de las adversidades Dios es fiel a su palabra. Y en este pasaje aprendemos que aunque la tempestad era grande, dice la palabra, la barca fue controlada, el viento fue controlado, las olas fueron controlados por Jesús el Todopoderoso, el soberano, el que tiene el control no solamente de las adversidades de la vida, sino de toda la creación, tanto en el cielo como en la tierra. Y el versículo 38 dice que Él estaba durmiendo. Jesús estaba descansando, Jesús estaba agotado. Si ustedes se fijan en el contexto del pasaje, Jesús había tenido un día muy difícil, mucho trabajo, y Él estaba descansando. Y muchas veces en los problemas que tenemos, oramos y parece que hay momentos en que no hay respuestas para nuestras vidas. Parece que Jesús como que está dormido. Parece que Dios no nos oye. Llevamos meses orando, pero todas las circunstancias que estemos atravesando, Dios los tiene bajo control. La Biblia dice en los Salmos que Dios no duerme, hermanos. Dice, no se dormirá el que guarda ¿a quién? El que guarda a Israel. Y nosotros somos el Israel espiritual, hermanos. El salmista, reconociendo a Dios como el soberano, en el Salmo 89, versículo 9 dijo, tú gobiernas el mar y tú apaciguas sus encrespadas olas. Así que, hermanos, Dios es fiel a sus promesas y Dios está con nosotros. Los discípulos le dijeron, Maestro, se encrespan las aguas, la tempestad ruge, ¿no te importa que nos ahoguemos? Pero Jesús se levanta y le dice al mar, calla, enmudece. Y el mar y el viento, que es la creación de Dios, reconoció la voz de su Creador y obedecieron y se calmó la tempestad. Así que, hermanos, las circunstancias adversas son controladas por Jesús. Y por último, en las circunstancias adversas o inesperadas, Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. ¿Y cuál es la promesa? Otra vez, vayan al versículo 35. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos cuando les dijo, subamos a la barca? ¿Qué les dijo, hermanos? Pasemos al otro lado. Y si tienes tu Biblia abierta, ¿qué pasó? ¿Pasaron o no pasaron? Marcos 5, 1 y 2. Léanlo en voz alta, hermanos. Esos dos versículos. Marcos 5, 1 y 2. Es el contexto, hermanos. ¿Qué ven ahí, hermanos? ¿Pasaron o no pasaron? Sí, Dios, Cristo, cumplió su promesa
de que iban a cruzar el mar y cruzaron el mar. Aún en la tormenta, Jesús estaba presente porque Dios es fiel a su palabra. Llegaron a tierra, pero antes de llegar a tierra, pasaron por una tempestad, pero ahí estaba Dios presente. ¿Qué nos enseña este pasaje, hermanos? Uno, que aprendamos a depender de Dios. Por más experto que seamos en algo, siempre digamos: Señor, necesito de tu ayuda. Sin ti no puedo. Los discípulos eran expertos en la barca, en el mar, mas no pudieron controlar hasta que Jesús se paró y les dijo: aprendan a depender de mí. Aunque podamos decir: tengo experiencia en esto, Dios dice: sin mí nada puedes hacer. También este relato nos enseña que en las adversidades es ahí donde mostramos cómo está nuestra fe en Cristo Jesús. De hecho, cuando los discípulos le reclaman a Jesús y cuando Jesús calma la tempestad, este fue el regaño de Jesús para sus discípulos. El versículo 40, ¿qué les dijo Jesús? ¿Dónde está, qué hermanos? Su fe. ¿Dónde está su fe? Porque no era la primera vez, hermanos, no era la primera vez que Jesús estaba con ellos, no era la primera vez que atravesaban el mar de Galilea, no era la primera vez que veían a Jesús realizar un milagro. Y a veces, aun cuando vemos los milagros de Dios en el pasado, a veces seguimos dudando del Señor y nos olvidamos que Dios es fiel a su palabra. Muchos milagros vieron los discípulos y por eso Jesús le dice: ¿dónde está su fe? A veces, hermanos, vamos a atravesar momentos difíciles en nuestras vidas, pero también es para enseñarnos cómo está nuestra fe. ¿Dónde está nuestra fe? Y el propósito de Dios es que crezcamos en fe, crezcamos en la fidelidad en el Señor, que le seamos fieles también tomando sus promesas y no dudemos del Señor. Los discípulos en este momento fallaron en su fe ante el Señor, pero ante el poder de Dios, Jesús sí les llamó la atención, pero Jesús mismo se encargó de aumentarles su fe. ¿Cómo está tu fe hoy en el Señor, hermano, hermana? Ante las circunstancias adversas, también recuerda algo: también las circunstancias sirven para que conozcas más a Dios. Después de que Dios calma la tempestad, miren lo que dice el versículo número 41. Lean, por favor, ustedes quiero que lo noten. ¿Qué dice el 41? ¿Cómo termina el relato? Entonces, ¿quién es este? Miren, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es? Oye, parece que los discípulos están fuera de lugar. Y Marco dice: le voy a recordar a la iglesia quién es este. Cuando los discípulos preguntan: ¿quién es este? Marco dice: vean el capítulo 3, vean el capítulo 4, vean el capítulo 5 y vean quién es este, ¿verdad? Es decir, es el que sana a los enfermos, es el que sana al hombre de la mano seca, es el que alimenta a las personas, es el que sana al endemoniado gadareno, es el que sana a la mujer de flujo de sangre, es el que resucita la hija de Jairo. Y entonces Marcos dice: ¿quieren saber quién es este? Es el Dios de la creación.
Es el Dios sobre las fuerzas demoníacas. Es el Señor de la enfermedad. Es el Señor de la muerte. Es el Señor que sana toda dolencia. Es el Dios que es fiel a sus promesas. De manera que en medio de las circunstancias adversas, Dios es fiel, hermanos. Y Dios es grande. ¿Quién es este? El creador, el sustentador, el sanador, el salvador de tu vida. El que tiene el control de todas las cosas. El que tiene el control de tu problema. El que tiene el control del peso que tal vez estás cargando hoy por diferentes circunstancias. Hermanos, Dios es grande, y cuando atravesamos las tormentas de la vida, yo quiero que pongas tu esperanza en este Dios, porque aquí vemos que Dios es grande y fiel a sus promesas. Así que, hermano, hermana, maravíllate en el Señor, gózate en el Señor, porque Dios está contigo. Amén. Dios dice: este es el Dios, el Todopoderoso, el Gran Shaddai, el Soberano, el Omnipotente. Así que nunca digas: yo tengo un Diosito, Diosito me mandó esto. No, Dios es que, hermanos, Dios es grande. No tenemos a un Diosito, hermanos. Yo quiero que conozcas bien a Dios, el Dios fuerte, valiente, el poderoso, y todos los atributos que quieras ponerle. Dios es grande y Dios es fiel. Es para que conozcamos más a Dios. En el Antiguo Testamento hay una historia de un hombre que conocía a Dios, sabía de Dios, amaba a Dios, creía en Dios, confiaba en Dios. Un hombre valiente, Job. Un día perdió todo. Y cuando Job le hizo una pregunta a Dios, Dios no le contestó sus preguntas, sino que Dios en 3 capítulos le reveló, hablando de su grandeza, de su sabiduría, de su soberanía, de su poder. Y Job terminó diciendo en Job 42:5: Señor, de oídas te había oído, mas ahora ¿qué? Mas ahora mis ojos te ven. Señor, eres más de lo que yo me imaginaba. Eres más de lo que yo pensaba. Señor, eres grande. Jesús salvó a sus discípulos de esta gran tormenta que se levantó en el mar. Nosotros, repito, también estábamos en una gran tormenta horrenda, que es el pecado. La tempestad más grande que teníamos era el pecado, hundidos en el pecado, y la mayor tormenta que se nos venía era la condenación eterna. Sin embargo, Jesucristo, obedeciendo al Padre, fue lanzado, fue enviado en esa tempestad de la cruz para rescatarnos de la condenación y que seamos salvos. Y nos salvó de la muerte espiritual para que también podamos gozarnos de su presencia. Y si Dios nos salvó de la condenación eterna, ¿cuánto más no lo hará en ayudarnos a salir de nuestras circunstancias adversas que atravesamos? Hermanos, en medio de las circunstancias difíciles, Dios es fiel. Hay esperanza en Cristo Jesús, aunque las aflicciones son inevitables. Dios dice que Dios tiene el todo bajo control y Él cumple sus promesas. Pon tu esperanza en Cristo. ¿Cuántos creen que Dios es fiel, hermanos? Podemos decir: Dios es fiel a sus promesas. Por eso, en esta hora, hermanos, si alguien venía preocupado, si alguien
estaba preocupado, mañana voy a comenzar una semana y tengo esto, problemas y no sé cómo empezar la semana, no tengo dinero. Acércate al Dios soberano. Acércate, ponte de rodillas ante el Dios todopoderoso, ante el Dios omnipotente y omnisciente. Acércate al divino Salvador, acércate al Dios Redentor, y Él hará maravillas en tu vida, porque Él está con nosotros. Pon tu esperanza en Cristo, hermano, hermana. Tus tempestades, déjalos en las manos de Dios, y Él hará, porque te ama. Él hará, porque nunca te dejará solo. Él estará contigo todos los días, hasta el fin del mundo. No sé cuál sea tu problema, repito, pero lo que sí sé es que la Biblia dice que Dios está con ustedes. Y todos sus problemas, sus preocupaciones, déjanlo en las manos de aquel que levantó en esa tempestad y le dijo: calla, enmudece. Y la creación de Dios obedeció a su Creador. Gracias, Padre, te damos porque eres un Dios fiel. Gracias porque nos das consuelo, fortaleza en medio de las adversidades, de que tú no es un Dios que nos abandonas, sino que eres un Dios que siempre está con nosotros. Hasta el nombre, Señor, que el Padre te puso, se relacionó con nosotros, el Emmanuel, Dios habitando con su pueblo. Gracias por tu palabra, Señor, y que cuando salgamos de tu casa, salgamos fortalecidos, animados y con esa confianza de que tú, Señor, harás grandes y maravillosas obras si está dentro de tu voluntad en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén.